¿Qué tal? Buenas a todas y a todos. Hoy estamos muy felices, hoy creo que va a ser un día a recordar. Estamos con un coterráneo que la verdad no necesita presentación, pero bueno, vamos a tratar de presentarlo un poco. Alejandro Cappuccio no solamente es un entrenador de fútbol que todos conocen, que ha pasado por equipos grandes, pero también tiene una victoria histórica, de la cual vamos a hablar en el día de hoy, sino que también es alguien que ha estado en otras áreas, ¿sí? Es abogado, tiene otras destrezas que realmente son impactantes, y justo el día de hoy era eso, era de encontrar el perfil de alguien que sepa de muchas disciplinas y en el cual podamos encontrar analogías con lo que hacemos muchos de nosotros, pero no necesariamente nosotros, los oftalmólogos y los cirujanos de catarata, lo cual es ¿no? de alta destreza y es microcirugía, sino también en distintas disciplinas. Yo, con toda la humildad del mundo, como deportista, quiero también entender muchos conceptos que él maneja, con un equipo inclusive detrás. Entonces, bueno, Alejandro, venimos los dos de un país muy pequeño, allá por el sur, que es Uruguay, un país que la gente lo conoce mucho por el fútbol. Tenemos una historia muy interesante y un presente muy interesante también del que me gustaría hablar. Entonces vamos a tratar de hacer analogías en este momento con el fútbol, porque él es director técnico, ha tenido una historia, algo histórico, genial con el equipo de Rentistas, sacándolo campeón uruguayo. Entonces, ahí creo que hay una historia muy interesante y luego también una experiencia con un equipo grande como es el Club Nacional de Fútbol. Entonces, vamos a tratar en todo momento de hacer un poco de analogías entre lo que es el deporte y una disciplina de alto rendimiento. Alejandro, qué bueno tenerte. Muchas gracias por tu tiempo. Bueno, ¿cómo estás? Y buenas para todos. Un placer compartir este momento y bueno, ojalá pueda aportar un granito de arena para que, para que todos puedan crecer un poquito más y yo también, porque todos aprendemos continuamente y de eso se trata. Mira, qué bueno. Y ya cuando viene ese concepto que transmitís, vi en un resumen muy interesante de todo lo que te interesa y de las cosas que son pilares en tu día a día, y me pareció extremadamente interesante ver el tema de pensamiento crítico. Cuando uno va a las destrezas del 2025, uno dice, bueno, a ver, ¿qué quiero que aprendan mis hijos para que van a ser las destrezas del 2025? El pensamiento crítico, el razonamiento crítico, es muy importante y creo que es justo lo que acabas de decir, ¿no? Que esa apertura a estar en un constante, eh, con esas ganas de siempre aprender un poquito más y de poner en tela de juicio lo que uno conoce hoy como verdad y ponerlo a ver si no puede evolucionar, ¿no? Totalmente. No por crecer o por tomar nuevos conocimientos, de tomar todo lo nuevo por bueno, ni tomar todo lo viejo como algo que ha caducado o prescripto, pero sí tratar de cada día acumular más información y conocimiento para poder hacer una línea en el tiempo y una línea de conocimiento. Yo creo que es muy importante que todos nos vayamos inmiscuyendo cada vez más en las actividades que amamos y que tenemos pasión, que eso es lo que nos hace a cada uno diferente en su actividad, porque el conocimiento yo creo que estamos todos a una altura muy parecida, entonces creo que la pasión y las emociones pasan a ser claves y las ganas de invertirle tiempo para intentar crecer. Entonces, va mucho más allá de la profesión que tenga cada uno, sino que es una forma de ser, una forma de vida. Y bueno, también van los valores, en la generosidad de cada uno, de transmitir lo poco o lo mucho que pueda saber y de tener la apertura. Yo en el grupo de trabajo mío o cuando dirigimos un equipo le llamamos la taza vacía, ¿no? De mostrarle al otro una taza vacía, de decir, estoy dispuesto a que me llenes de conocimiento y no estar con la taza llena, decir, yo ya sé, muchas gracias. Tenemos que tener la apertura y la humildad suficiente para cada día ser un poco mejores. Muy bueno, un concepto muy importante en un libro que todos deberíamos leer que se llama Mindset de Carol Dweck, que habla de
fixed mindset and growth mindset, ¿no? El mindset fijo que yo ya hasta acá llegué, estoy en mi zona de confort y de acá no me mueven, versus alguien que dice, no, estoy en constante crecimiento. Muy bueno, Alejandro. Y contame, que hayas tenido tu carrera también en Derecho y hayas tenido muchas otras destrezas, ¿crees que te ha aportado a tener una perspectiva del fútbol diferente? Yo creo que me ha aportado más que nada en la cultura general, para la relación con mi grupo de trabajo, que siempre trato que sea transdisciplinario, y a veces el no tener esa apertura no nos da la humildad suficiente como para recibir de los demás, y el entrenador de fútbol muchas veces es omnipotente y no trata de crecer con los demás. Entonces yo creo que me ha ayudado mucho en aceptar la transdisciplinariedad, me ha ayudado mucho en la gestión de grupo, y producto de haber hecho una carrera como Derecho y también la carrera de Educación Física, que tiene pedagogía, didáctica y psicología, todo lo que es la evolución del pensamiento, creo que sí me ha aportado muchísimo en la forma de expresarme, también para las conferencias de prensa, etcétera, y para las charlas técnicas, o no sé cómo se llaman allí en México, pero para, para el prepartido, el postpartido, el manejo de las frustraciones, ¿no? Un montón de aspectos que el hacer una carrera universitaria generalmente lleva consigo muchas horas invertidas, muchos sacrificios, algunas frustraciones, y todo eso nos hace crecer, nos hace desarrollar el espíritu de sacrificio, la resiliencia, Uf. y bueno, todo eso son detalles que van desarrollando la personalidad, no del entrenador, sino de la persona. Muy bueno, muy bueno, muy bueno. Estás hablando de varios conceptos que me gustaría tocar uno por uno. Yo quiero antes empezar con un concepto interesante que va a haber una buena analogía entre lo que es cómo te toca ser un entrenador de un deporte con 11 jugadores y no solo 11 jugadores, ¿no? Todo lo que implica el resto de suplentes, gente a veces que no se cita un partido, que están en ese equipo y que hay que liderar a su vez, con tu equipo técnico, de cómo tú también tenés gente por encima de ti que también tiene cierto poder en las tomas de decisiones, ¿no? Es un ambiente complejo versus algo individual. Me gustaría ver, sobre todo qué analogía ves entre un deporte en equipo y un deporte individual. O sea, ¿crees que hay que trabajar al equipo por completo, al individuo? ¿Cómo se maneja eso en tu disciplina de trabajo? Y yo creo que son muy diferentes, más allá que tienen un tronco común, que es un deporte X. Pero el trabajo en equipo, el lograr la sinergia, el lograr que ante hechos similares las respuestas sean parecidas o lo más similares posible, lo que se llama en la periodización táctica un paisaje mental común, eso Wow. requiere muchas horas de trabajo y muchísimo trabajo en valores, porque para poder tener un cierto éxito, un mínimo éxito, sea una victoria, sean varias victorias, sea un campeonato, no hay forma de que no exista un trabajo en valores, de solidaridad, de sacrificio, de interés por el otro, de empatía, de que lo primordial sea el nosotros y no el yo, que son frases hechas a lo largo de la historia, pero que realmente si uno no rasca un poquito y se mete en cada uno de esos valores y trata de que queden grabados a fuego para el día a día, luego en competencia, en situaciones de tensión, en situaciones de frustración, surgen problemas que una vez que se rompe el jarrón, por más que uno lo pegue, se ven las roturas o las rayas. Entonces, hay que ser muy cuidadoso de la gestión de grupo, y por eso hoy te decía que yo creo que la faz técnica de cada entrenador está en un rango muy chiquito para sacarle una ventaja a uno en la táctica, en la técnica, en lo Ya. físico. Pero sí creo que en lo emocional, en las sensaciones y en lo grupal, ahí sí se puede sacar mucha diferencia, y creo que es
un caldo de cultivo muy grande y que es inacabado. O sea, a veces pensamos que con tal receta yo ya gano acá, gano allá, y cada situación es diferente, única e irrepetible. Nosotros en Rentistas, por ejemplo, tuvimos un equipo de 24 jugadores y después en Nacional teníamos un equipo de 36 jugadores. Para todo el que está en un deporte colectivo, sabe que el rol del suplente, el que no juega, es muy importante. Pero nunca me había pasado y tuve que cambiar mi metodología de trabajo y todo para el rol del suplente del suplente. Claro. O sea, del que prácticamente ve menoscabado su sentimiento de pertenencia al grupo, que aparte no es un grupo de amigos, es un grupo que tiene como fin la competencia y que a su vez de ellos es su medio de vida. Y cada partido en el que ellos no juegan se ve condicionada su cachete económico y su futuro contrato. Entonces hay muchísimas variables No, y extra. me gustaría sumarle a lo limitada de su carrera también, que no es que Totalmente. va, ¿no? Ellos a los 40 años, un muy buen deportista, ya está muy difícil que... Mira qué interesante. Me gusta mucho ese concepto que manejás de gestión de un grupo, ¿no? Y de ese paisaje común que todos tienen que visualizar. Contanos un poquito más de cómo era eso en el día a día o cómo lográs que el tercer golero versus el que tiene la número 10, ¿no? Que ya sabe que su puesto está eh, fijo casi, ¿cómo haces para liderarlos? Primero, que justo como lo hablamos un poquito al principio, asumiendo que un equipo de trabajo es un equipo de trabajo. Porque todos hablamos de trabajar en equipo, pero a ninguno nos forman ni en la escuela, ni en el liceo, en la Totalmente, secundaria, a trabajar en equipo. Todo el mundo habla de saber trabajar en equipo, pero no exacto. se enseña a trabajar en equipo. Entonces, lo primero es identificar qué es un equipo y cómo, qué ítems implican trabajar en equipo. Solidaridad, cooperativismo, empatía, un montón de aspectos. Que no me quiero ir por las ramas porque si no, nos vamos con eso. Y lo otro es asumir la transdisciplinariedad. Cada uno no sabe de todo. Entonces, por ejemplo, es muy importante el psicólogo deportivo, el entrenador, el profesor de educación física, el nutricionista, y en lo que es el organigrama funcional de cada institución, sea deportiva o sea una empresa que se Exacto. dedica al comercio o a la industria, cada pieza es importante. Por eso el tercer golero es muy importante y el capitán es muy importante. Pero para eso nosotros tenemos que tener una muy buena comunicación, no solo verbal, sino Claro. gestual, y una comunicación efectiva en la que se definan claramente cuáles son los roles y se expliciten y no queden tácitamente en cada mente de cada grupo cuál es la importancia real de cada uno. Porque el tercer golero puede decir, no, pero yo no voy a jugar nunca, salvo que se lesione un golero, se lesione el otro o echen a uno. Pero si nosotros tenemos la capacidad y el tercer golero tiene la taza vacía, como decíamos hoy, para escuchar, le podemos hacer entender de que él es clave en el nivel del segundo y del primer golero, si él entrena bien, en la parte anímica y emocional de ese primer y segundo golero, que es clave en que cada vez que se hace oposición, porque el fútbol es un deporte de oposición, de un equipo contra otro, si cada vez que se hace oposición contra un compañero, él trabaja al máximo, está mejorando al otro, aparte de mejorarse a sí mismo, de que si ganamos, ganamos todos, si perdemos, perdemos todos. Entonces, hay pequeños ítems que si nosotros realmente los podemos convencer, y ahí va el liderazgo también de todos los que están en el cuerpo técnico, ese tercer golero es clave y termina siendo muy importante. Un pequeño paréntesis de ejemplo. Rentistas sale campeón del campeonato Apertura, que es como la primer parte grande, se divide en dos, Apertura y Clausura, para ser campeón, y salimos campeones. Le ganamos a Nacional, se empató con Peñarol, que son los dos grandes, y se ganó el campeonato. Termina la apertura y de 11 jugadores titulares, que fueron titulares todo el año, 7 fueron vendidos. 2 a Chile, 1 a Perú, 1 a Ecuador, otro a Colombia,
otro a España y otro a Paraguay. Entonces tuvimos que asumir el campeonato clausura sin 7 titulares. Llegaron dos titulares más, o sea, en reemplazo, pero hubieron 5 que estaban de suplentes que de empujar el carro un poquito y desde atrás empezaron a tirarlo desde adelante. Qué o sea, bueno. en la pirámide se tuvieron que poner adelante. Y los que no eran citados pasaron a ser citados y a ser pieza de recambio durante todos los partidos. Ese tercer golero pasó a ser segundo y pasó a tener actividad. Tan lindo es el ejemplo que en la final contra Liverpool, que es lo que nos clasifica a la Copa Libertadores, a fase de grupo, un equipo muy humilde con 88 años de existencia que nunca había ido a la Copa Libertadores y va a fase de grupo, termina siendo ganada por penales atajados por el segundo golero. Qué bueno. Que había atajado solamente 2 partidos en todo el año. Qué bueno. Entonces, si él no hubiera entrenado bien porque jugaba el titular, el día que le tocó y que el equipo sí dependía de él y que lo necesitábamos, no hubiera atajado bien quizás. Qué bueno. Qué bueno. Más allá de su talento, ¿no? Que su talento obviamente que lo tiene. Pero hay todo un tema volitivo, de voluntad, en el día a día y ante cada una de sus mini o micro frustraciones por no jugar cada fin de semana en 30 y pico de partidos en el año, que hizo que él tuviera la grandeza de entrenar pese a no jugar. Por tanto, él entendió y tenía la taza vacía de que él era una pieza en un engranaje que era fundamental. Y se la creyó antes, porque, como dicen los chilenos, hay que creerse el cuento. Pero él se la creyó antes, entrenó como si fuera a jugar, sin saberlo. Muy bueno. Es como si tú en materia de médicos, a quienes les tengo una admiración muy grande por la responsabilidad que tienen, porque a veces la sociedad no valora la responsabilidad que tienen en cada acto médico, y yo que soy abogado y notario público, con la judicialización de la medicina, con todo el tema de la mala praxis y todo, eso hasta ha hecho que los médicos duden si cada acto médico vale la pena. Porque en cada acto médico, y sobre todo en tu materia, que son actos médicos innovadores, cada acto médico puede tener una consecuencia positiva o negativa. Completamente. La positiva es tener una nueva forma de operar y de curar la miopía, por decir un ejemplo. Pero la consecuencia negativa en caso de que no salga es muy negativa para una persona que es la que lo sufre. Entonces, ustedes están valorando continuamente en cada acto y en cada evolución muchísimas variables que la gente a veces piensa que son absolutamente de poco valor. Entonces yo les tengo mucha admiración a los médicos y creo que hay muchas analogías porque el fútbol, que es simplemente un deporte, ustedes están jugando con la vida en cada momento, o con la vista también de cada una de las personas, como es objeto de pasión el fútbol, la gente hace que su ánimo dependa quizás en la semana de un resultado futbolístico, y a veces no nos damos cuenta que lo importante está en otro lado. Está en un acto médico quizás en el que esté en juego la vida o la vista de una persona. Entonces, creo que es perfectamente vinculable y sobre todo el hecho de respetar a los médicos que tienen no solo los años de medicina, sino después los años de la profesión que elijan dentro de la medicina, el posgrado, o no sé cómo le llaman en México, pero lleva mucho. Entonces, si ustedes, que a veces trabajan solos, cuando tienen la posibilidad de trabajar en equipo, saben hacerlo, pueden hacer mucho bien. Muy bueno, muy buenos conceptos y justo me quiero detener en el último, que es el tema, me encanta el tema de gestión de equipos, de tener principios claros, me gustó mucho que hables de la empatía y lo importante que es, pero también de definir roles, y dijiste la palabra clave, que me hace recordar las charlas TED, o, por ejemplo el creador de charlas TED lo que decía, ¿no? Que una buena idea, si no es bien comunicada, de nada sirve. O sea,
a la idea hay que comunicarla y tú lo dijiste muy bien. Esa comunicación en un equipo es clave. Y estás constantemente, bueno, nos contaste un poco de tu background de pedagogía, siendo en educación física. Contame entonces, porque, a ver, el fútbol también, entendamos que hay mucha gente a veces que no está tan preparada desde el punto de vista, ¿no? de una carrera terciaria, por ejemplo, o te toca una superestrella con 17 años. ¿Cómo le comunicas estas ideas que son magistrales, absolutamente, ¿no? De que tiene que pensar en el equipo antes que él, de que tiene que, ¿no? Tiene que entrenar él más que todos y él ser el ejemplo, por más de que sea el número 10 y sea más rápido que ¿no? el back central que tiene 38 años y solo tiene experiencia, apenas puede moverse. Contame cuáles son los secretos de cómo comunicarle, en el ejemplo de ese rentistas, ¿no? Cómo motivar a esos jugadores a llegar a lo más grande, a lo más alto. Bien, un pequeño paréntesis. A veces en la sociedad somos muy discriminatorios del jugador de fútbol, porque a veces viene de contextos socioculturales muy bajos. Pero el jugador de fútbol que entró en una pirámide de 1000, después que pasaron a quedar 700 y producto de su competitividad y de sus competencias fue creciendo en la pirámide hasta hacerse profesional, tiene tantos registros de resiliencia, de espíritu de sacrificio, de tolerancia a la frustración, etcétera, que su cerebro, su intelecto, su parte emocional está hiperdesarrollada y va desarrollando una inteligencia selectiva en lo que es el fútbol, que es mucho mayor de la que nosotros como sociedad a veces pensamos que tienen. Entonces, sí que los entrenadores y los profesores de educación física tenemos que tener una capacidad de adaptación verbal, porque primero, yo tengo 46 años, pero como tú decías, una estrella de 17, ya no es de mi generación, ya maneja términos distintos. Por tanto, tenemos que tener una capacidad de adaptación a generaciones anteriores, verbal y a su vez de sus intereses, porque los millennials no tienen los mismos intereses que nuestra generación, ni nosotros tenemos los intereses de la generación de nuestros padres. Entonces, creo que hay que tener un contexto, saber cuál es el contexto del jugador, su contexto familiar, su contexto de estudio, su preparación formal previa, cuál es su experiencia en el fútbol también, para saber desde dónde partir, para poder saber qué términos utilizar para que la comunicación y el mensaje sea decodificado correctamente, con términos que él pueda entender. Y después sabiendo que solamente en forma verbal no podemos explicar. El fútbol y el deporte tiene lo bueno de que la demostración en campo facilita todo. Porque una cosa es el explicar un ejercicio en un iPad, en una tele, con muñequitos que se mueven, en un video con jugadas del equipo, y otra cosa es hacerlo. En educación física siempre nos enseñaron eso, de que una cosa para poder explicarla la tenemos que hacer para poder sentirla, incorporarla y luego explicarla. Bueno, entonces nosotros tratamos de mostrarle al jugador mediante videos, mediante pizarrón, mediante charlas verbales, pero también y en forma clave, y cada vez más, cada vez le dedico menos tiempo a los videos y cada vez mucho más al trabajo de campo para que asimilen los conceptos que intentamos que lo hagan. Porque lo que hiciste no lo olvidás, lo que escuchaste probablemente sí. No te imaginas el centro que me levantás justo para lo que hago y para lo que tengo aquí detrás, para los que, los que vienen del fútbol, y es el tema de la simulación. O sea, creo que lo estás diciendo en mayor o menor medida. Lo que acabas de decir es importantísimo. Imagínate que para un cirujano, inclusive para la gran mayoría, hoy en día, as we speak, 2022, es como que, imagínate que sin mucha práctica, más o menos agarras una pelota de fútbol, dices, mira, es redonda, ahí está el arco, patea 2, 3 veces, no sé qué, y el domingo vamos a jugar el partido. O sea, se aprende en un ser humano, en un ambiente quirúrgico, un ambiente de alto estrés,
un ambiente en el cual, y acá es donde viene otro concepto que me gustaría hablar, que lo dijiste, ya mencionaste la palabra resiliencia, en donde el fracaso es penalizado y de manera severa, lo dijiste tú también que sos abogado, de manera legal. Entonces, imagínate, alguien entrenándose de esa manera versus alguien que viene a un ambiente quirúrgico, en este caso con un ojo artificial impreso en 3D o un simulador virtual que tenemos en otra máquina, y es creo que justo lo que decís tú, ¿qué valor tiene la simulación en ese entrenamiento? ¿No? Ese entrenar por entrenar, entrenar para competir, el rol de la simulación, inclusive de por qué no, de decir, bueno, miren, faltan 5 minutos y vamos 2-1. ¿Cómo voy a manejar esa situación, no solo desde un punto de vista táctico, sino desde el punto de vista mental? Contame un poco cómo manejas eso. Vuelvo al comienzo, a la transdisciplinariedad. Nosotros tenemos a Pablo Ferreira en el equipo de trabajo, que es un psicólogo deportivo, pero primero es psicólogo y es un especialista en el tema. Entonces, nosotros como cuerpo técnico hemos aprendido mucho de él y obviamente él trabaja en campo, no es un psicólogo que trabaje en una sala y trabaje individualmente con los jugadores, más allá de que pueda tener alguna charla individual, pero sus trabajos son generalmente colectivos y en campo. Y dentro de todos los ítems que trabaja, que a veces son desconocidos a nivel del fútbol, porque se va simplificando tanto el fútbol que parece que fuera solamente un acto de patear la pelota, y como dicen, son 22 que corren atrás de la pelota. Hay muchísimo estudio atrás de eso. Entonces los psicólogos deportivos hoy trabajan la ansiedad, reformulación de metas, la concentración, la visualización, fomentan la simulación. Hay un montón de ítems. Bueno, ni que hablar el trabajo en valores el, es inacabado en los ítems que trabajamos con Pablo en los equipos y fomentados por él, y sería él el que mejor lo pueda explicar. Pero sí que la simulación es muy importante. Nosotros, producto de disparadores que él nos fue dando al cuerpo técnico, hemos incorporado la simulación de momentos críticos, por ejemplo, o de momentos favorecidos. Faltan 10 minutos y tenemos uno menos. Entonces, hemos hecho bloques de 10 minutos, 10 contra 11, en inferioridad numérica y teniendo que ganar. Hemos hecho un bloque de 10 minutos en inferioridad numérica, pero teniendo que mantener un resultado, lo cual implica, ahí sí, una táctica distinta, claro, pero sí una cohesión de grupo para lograr esos objetivos. Y después las facilitadoras. Hemos trabajado 11 contra 10 en superioridad numérica y hay que mantener un resultado, o 11 contra 10 en superioridad numérica y teniendo que ganar porque vamos perdiendo. Entonces, si existirá analogía, mucho más allá de que el simulador de ustedes es tecnológicamente superior, pero por el tipo de profesión que tienen y cuál es el acto médico. Pero nuestro acto como entrenadores es tratar de hacerle sentir al jugador X emoción, X situación, para cuando la viva como un déjà vu. Esto ya lo no viví. como algo nuevo, no como algo que no estuvo expuesto. Exacto, y puedan reaccionar de la mejor manera. La clave está en intentar y en tratar de que esa simulación sea una reproducción lo más fehaciente posible de la realidad, para cuando viva esa realidad, reaccione y que todo fluya. Eso nosotros, claro, nosotros estamos muy involucrados en el tema de simulación y eso es lo que se llama la fidelidad de la simulación, ¿no? ¿Qué tanto se parece a la realidad? Pero más allá de qué tanto se parece a la realidad, que creo que esta te va a gustar por tu gran componente pedagógico y andragógico, que es enseñarle a un adulto. O sea, lo pedagógico es enseñarle a un niño, la andragogía es enseñarle a un adulto, que a veces es mucho más desafiante que enseñarle a un niño, porque como dices tú, la taza no está tan vacía y no son tan receptivos. Pero a lo que voy es, qué interesante cómo en el tema de la simulación no solo está el componente, mira cómo lo divido yo en cirugía, a ver qué se te ocurre a ti. Yo lo divido en la parte motora, que es la parte realmente en este caso de ejecución motora. Nosotros tenemos movimientos finos que son mucho más complejos que movimientos macro, pero también me voy a dos áreas que no se entrenan mucho, que son la cognitiva de
toma de decisiones, ¿no? En un momento determinado, qué toma de decisión tomo, y después me voy a la parte mental, de que es cómo llego a un estado de completo enfoque, ¿no? De foco, y también un estado en la... Nosotros le llamamos, y ahí no sé si ustedes lo manejan o no, pero es un estado de peak performance, que se llama de flow, en cierta manera, de que todo fluye, todo es automático, no hay Flow, sí, sí, tanto sí, 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 sí. pensamiento. Eso también lo Bueno, están haciendo. es un término totalmente utilizado, sí, sí, sí. Bien. Bueno, vamos por la primera, Vamos por por la un paso. motora. Este, vamos por la motora. En cuanto a las coordinaciones que ustedes tienen que tener como médicos y más un cirujano, estamos hablando de coordinación finísima, óculo-manual, ¿no? Totalmente. El fútbol es totalmente contracultural porque tiene la coordinación óculo-pedal y las extremidades más lejos todavía para Claro. mandar la información en lo que es ¿Verdad? la sinapsis y todo el sistema nervioso. Y Entonces, se nota de eh, manera orgánica, es real. O sea, hay más entonces, todo distancia. lo que son coordinación, y aparte colectivas, o sea, hay que intentar que eso pase a ser algo colectivo. Entonces, todo lo que son las coordinaciones finas deben trabajarse con Muy bueno. automatismo, con un montón de aspectos del entrenamiento, con variabilidad, porque si no estamos sometidos solamente a una variable y si aparece otra, como tú decís, ya nos vamos a la segunda, a la toma de decisión. ¿No? O sea, ustedes como médicos en el acto médico de operar están continuamente tomando decisiones y las toman en función de todos los registros que tienen de estudio y de manualidad y de operaciones anteriores y de su formación formal, valga la redundancia. Pero a nosotros, como jugadores, todo eso, o como entrenadores, todos esos registros previos que se realizan en el entrenamiento para que todos tengamos, como decíamos hoy, ese mismo paisaje mental y ante situaciones similares todos intenten responder de la misma manera o todos sepamos cómo va a responder el otro, entonces yo ya sé dónde me puedo ubicar en la cancha porque tengo lo que se llaman las respuestas esperadas o esperables. Muy bien. Entonces, la toma de decisión es muy importante. Y vamos a la tercera que va junto a esta, que es la concentración. Ustedes como médicos no puede existir un médico que no tenga niveles de concentración supremos, porque cada operación sería un desastre. Y con lo que hablábamos hoy de la mala praxis y todas las responsabilidades que implica un mal acto médico. Y el jugador de fútbol y el entrenador lo mismo. Si no tiene ese focus, si no tiene ese flow para cada juego, como están sometidos a presiones continuas del público, a variables externas del clima, de la altura, de un montón de aspectos, de canchas buenas, canchas malas, canchas de sintético, canchas de pasto. Son variables que continuamente van desafiando sus registros. Y el jugar contra equipos nacionales y luego jugar contra niveles distintos a nivel internacional. Entonces, no solo son situaciones nuevas, sino que ponen a prueba todos sus registros anteriores. Claro. Entonces, sin trabajos previos de automatismo y de situaciones nuevas para obtener nuevos registros sobre situaciones nuevas. Sin un trabajo en la toma de decisión cotidiano, favorecer la toma de decisión, pero no bajo automatismo solamente, sino favorecer la creatividad y la imaginación del jugador de fútbol, porque muy buena parte de lo que es el fútbol está en el engaño y en la toma de decisión rápida, Bueno. que no tiene que ser solamente rápida físicamente, sino mental para ganarle al otro en un duelo, en un 1 contra 1, por ejemplo. Y todo eso sin concentración no se puede. Por más que yo tome una buena decisión, si no estoy concentrado, si no estoy flow, Exacto. si no estoy con la mente en blanco, como dicen en el flow, pero sabiendo lo que hago, en forma prácticamente inconsciente, porque lo trabajé tantas veces que mis registros mentales hacen de que yo ya lo haga sin miedos y sin cuestionarme cuáles son las consecuencias, hace que sean actividades totalmente distintas, el fútbol con la cirugía, pero que No, puedan tener comparten mucho. lazos comunes totalmente, ¿no? Ya que estamos en la parte mental, contame un poco, un libro excelente que leí hace bastante poco es Excel Under Pressure, ¿no? Y que justamente
en estas áreas que tanto me encuentro yo como te encuentras tú, creo que es uno de los grandes secretos. Pues conocemos mucha gente que mientras hay poco en juego, bueno, pueden tener muchas habilidades y todo, pero el problema es cuando hay presión, o sea, o cuando está la sensación de presión, ¿no? Cuando hay mucho en juego y bueno, hay distintas estrategias para poder enfrentarlo. Contame en tu experiencia, que me encanta, que es multidisciplinaria, ¿qué pensás al respecto? ¿Cuál crees que son los verdaderos secretos de esas personas que bajo mucha presión pueden igual siendo excelentes? Bueno, muchas cosas. La primera, como te venía diciendo de Pablo Ferreira, nos ha dado muchísimas herramientas que vienen estudiadas de cientos de años y por más que vayan evolucionando, tienen una raigambre común que es el estudio científico. Muy Entonces las bueno. relajaciones progresivas, la respiración para bajar los niveles de activación, eh, el ubicarnos mentalmente en lugares donde nosotros nos sentimos bien, un viaje, un momento familiar lindo, determinados aspectos que hacen que todo parezca que fluye más, todo eso ayuda. Creo que es muy importante, y esto sí es a título personal, yo creo que los sueños mueven todo. Qué Entonces, bueno. A ver, contame de esa. A ver. eh, yo creo que la diferencia entre un buen equipo y un gran equipo, cuando tiene determinado nivel de competencia y juega contra equipos parejos, las emociones y por tanto la parte mental es determinante. Exacto. O sea, por Porque, eso hablemos ya de gente que entrena la misma cantidad de tiempo, que está al mismo nivel de excelencia. ¿Cuál es ese 1%? ¿No? Eso creo que es algo interesantísimo. y eso, porque las emociones, los sueños, la grandeza, como decíamos hoy, del trabajo en valores previos, en meses anteriores, de cooperativismo, de sentimiento de pertenencia, de empatía con el otro, el nosotros antes del yo, o el famoso Ubuntu que se nombra ahora con las películas, creo que hacen que en momentos críticos, en momentos de presión, en momentos donde antes de hacer un acto todos dudamos de nosotros mismos y del equipo, eso hace que las dudas disminuyan y el estado de flow haga que Muy bueno. el equipo pueda tener la mejor versión de sí mismo. Quizás no ganar siempre. Hay veces que uno no para de crecer y a veces no gana porque en el deporte existe el azar también. No, no se puede El- ganar siempre. Es más, permitime justo tirar esta de que trato de consumir mucho, me fascina mucho el tema, no solo del deporte, sino que creo que vos lo compartís, de la superación personal, ¿no? Esa superación en distintas áreas. Y alguien, sé que en el sur no se consume tanto el fútbol americano, pero hay alguien que es Tom Brady, que ha sido un quarterback, que para los que no conocen es una persona que tiene mucho el equipo al hombro y tiene que tomar decisiones en muy cortos tiempos y con 7, 8 personas que vienen a destruirte. O sea, esas no vienen a preguntarte, no, eso es. Pero, ¿cómo cuenta el mismo Tom Brady o Michael Jordan, inclusive que ahora han salido nuevos ¿no? comerciales, que hasta ellos han fracasado más de lo que han ganado? O sea, ellos en el fondo perdieron más de lo que ganaron. Igual son lo que reconocemos como mayores, ¿no? ganadores de la historia. y lo que sucede es que las redes sociales, la televisión, la publicidad dentro de la televisión o la publicidad en cartelería, etcétera, ha fabricado superhéroes. Entonces a veces los vemos y parece que no tuvieran sentimientos, que no tuvieran emociones y que nunca hubieran perdido, porque son héroes. Exacto. Y cuando uno mira la serie El último baile de Jordan, Oh, ahí tocástela. Sí, qué guay. o un montón de historias personales que solamente vemos la punta del iceberg del día que ganó, pero capaz que sufrió muchísimo toda la pirámide y capaz que también luego de ganar no le pasaron cosas buenas y creemos que ese momento quedó eterno en el tiempo, porque nosotros solamente vemos lo que la publicidad, lo que la tele o lo que el ganar en un momento hace que sean eternos. Pero ahí, Déjame contarte una sí, historia.
Déjame contarte una historia ahora que está Pablo, que qué alegría para mí esto, tenerlo a Pablo acá, que estamos a 7.000 kilómetros, que nos criamos juntos, y justo esta historia tiene mucho que ver, que era en los 90 mirando la NBA de nuestro querido Tacuarembó. Me acuerdo que sale, pero escuchate esta, qué interesante. Yo ahí teníamos unos 16, 17 años aproximadamente, y sale el comercial de Jordan, no sé si se acuerdan, el que solo comenta todos los fracasos y que termina diciendo, that is why I succeed. Él dice, me confiaron la pelota X número de veces y fallé, perdí tantos partidos, erré tantos, llegué a cuartos de final y semi de final tantas veces y perdí. Entonces él dice, that is why I succeed. Por eso es que en realidad, porque sigo intentando y tengo resiliencia, pero les voy a ser honesto, yo en ese momento no lo entendí. Yo no sé si era mi mindset o era el por qué, o sea, no entendía el mensaje, no entendía que el fracaso puede ser una enseñanza, puede ser bueno, que uno puede reformular cómo, qué approach tiene hacia el fracaso. Y ahora el nuevo comercial que salió hace muy poco, no sé si lo llegaron a ver, un nuevo comercial, es como Jordan sentado en una, ¿no? Mirando hacia afuera, como pidiendo perdón y diciéndote, perdonen si les hice creer que esto era muy fácil, pero yo le dediqué cada día de mi vida a llegar al nivel que llegué. O sea, nada fue al azar, ni de lo que comía, qué hora me levantaba, cuánto entrenaba. Entonces, eso creo que es algo que hay que demistificar un poco. Y justo, Pablo, me gustaría tu comentario porque no, gracias a Dios nos hemos metido en este ambiente que es la parte mental ¿no? de alguien que tiene una performance en la cual tiene mucha responsabilidad. Alejandro justo estaba hablando, ¿no? del médico que tiene ese paciente, que cualquier hora puede ser problemático, pero también del jugador de fútbol que tiene una carrera corta, que sabe que si no es hoy, pasa muy, muy rápido. ¿Cuáles son tus comentarios? Bueno, primero agradecerte, Marco, la invitación y bueno, y también un abrazo enorme a Alejandro. La verdad que es un gusto escucharlo siempre y nos conocemos hace muchísimos años de que trabajábamos en formativas de Wander y siempre que lo escucho realmente aprendo algo nuevo o escucho una manera diferente de expresar las cosas, que es lo que tiene Alejandro, ¿no? Tiene tanto bagaje de conocimientos, de experiencia, que trasciende lo del vestuario, sino que tiene que ver con, bueno, con horas de lectura. Él también, no, seguramente no te lo dijo porque es muy humilde, Marcos, pero tiene muchísima lectura de Phil Jackson, por ejemplo, obras completas. Eleven Rings. Eleven Rings. Se ha leído todo lo que te imagines de cuestiones tácticas y de biografías, y entonces es un cúmulo de conocimientos que le agregó a lo teórico, lo práctico y lo experiencial, ¿no? Que eso a veces es difícil de lograr, ¿no? Lograr un conocimiento que pueda ser transmitido, además él es docente, sino también desde lo práctico. Y yo lo que te puedo contar de Alejandro, porque me parece que eso es positivo, que yo trabajé con muchos entrenadores, pero Alejandro es un líder que cuando estás trabajando con él, él siempre te hace sentir que sos mejor de lo que sos. Y eso te lleva primero a tener una mayor responsabilidad, a querer crecer constantemente, como vos decías. Te estoy hablando un poco de Alejandro como líder, ¿no? Y querer crecer constantemente, y también te exige que constantemente te estés actualizando y que constantemente estés intentando buscar distintos desafíos para aportarle al equipo. De ahí esto que decía él de Ubuntu. Incluso nosotros tenemos un grupo en WhatsApp que se llama Ubuntu justamente por eso, ¿no? Porque es un poco la filosofía que tenemos, ¿no? El equipo que está detrás del equipo, la importancia que hay en el equipo que está detrás del equipo. Y esto que decías tú, Marcos, es sumamente importante en psicología, que es bueno, la capacidad que tiene el ser humano que en realidad es un término que se lo afanamos los psicólogos a la física,
porque resiliencia es un término físico que tiene que ver con la capacidad que tienen los metales de desdoblarse y volver a su forma original. Y bueno, y nosotros un poco le robamos ese concepto a la física para transmitir esto, ¿no? De cómo muchas veces hay que enfrentar adversidades, pero vos con una sinceridad total contabas esta anécdota de Jordan, que me parece muy importante. Y claro, a veces con esa edad uno no la entiende y pasa el tiempo y la entendés porque, claro, porque lo que te transmiten desde chico muchas veces y sobre todo a nosotros los hombres es que hay que ganar siempre, ¿no? Y que todo lo que no es ganar es fracaso y es derrota y es sufrimiento y es tristeza. Entonces, yo creo que eso tiene algunos puntos a favor, pero muchísimos en contra, sobre todo con lo que tiene que ver con el aprendizaje de esas situaciones, ¿no? De esas equivocaciones, de esos errores que hoy hablaban de la simulación, que es un poco lo que apunta a la simulación, porque muchos entrenadores a veces dicen, no, pero nunca vas a igualar la competencia. Es verdad, nunca se va a igualar la competencia. Pero si vos estás haciendo cosas diametralmente opuestas o totalmente distantes a lo que es la competencia, y obviamente vas a estar muchísimo más lejos. Entonces, hay que tratar al menos de que el entrenamiento a nivel hasta psicológico, te diría, sea lo más parecido a la competencia. Y eso es algo que yo se lo debo a Miguel Morilla, un gran maestro de la 2 psicología del minutos. deporte. Mirá lo que acaba de tocar, lo potente. Cómo todo traspasa las disciplinas, ¿no? Esto, que podemos mostrar acá, es un ojo artificial con el cual nosotros tratamos, ¿no?, de simular la realidad de una cirugía. Totalmente lo que acaba de decir Pablo. O sea, mucha gente llega sin conocer, llega y dice, no, pero no es parecido a la realidad, entonces no sirve. No, ¿cómo que no sirve? Al revés, podés entrenar 80% y sí, te perdés un 20% porque es verdad, no está el estadio con 80.000 personas como para ustedes, pero estás más o menos simulando, entonces estás acercándolo. Mirá qué interesante cómo yo me enfrento también muchas veces a esa resistencia, ¿no? Sí, sí, bueno, es una resistencia que ha existido siempre y que yo a veces, con mi poca experiencia, los primeros años, que también cometí muchos errores, mis primeros años de trabajo con entrenadores, me encontraba con quizás entrenadores que habían sido campeones muchísimas veces en el fútbol uruguayo y que hasta habían tenido éxito en el fútbol internacional, y muchas veces no tenía los argumentos como para refutar lo que me decían, o no refutar, sino simplemente hacerlos pensar sobre algo, ¿no? Con un diálogo socrático. Y a veces hacerlos pensar significaba, bueno, a ver, es verdad que nunca el penal va a ser igual que en una final del mundo o que en las circunstancias que vive un jugador de fútbol tirar un tiro penal. Pero ahora, si el tiro penal, te bajaste del auto, estás a las carcajadas, estás de jueguito con los compañeros al lado, riéndote y pateas el penal así, bueno, digo, me parece que no está muy similar a lo que es la competencia. Ahora, si le agregás alguna presión, si le agregás algún ruido, si le agregás algún distractor, y obviamente ese penal va a ser mucho más difícil y va a tener que aplicar mucho más variables cognitivas como para poder concentrarse, que era lo otro que hablaban hoy, ¿no? Entonces, por poner un solo ejemplo del fútbol, que hay muchísimas cuestiones que se pueden trabajar de esta manera, pero eso lo hacíamos también con Alejandro, de que los jugadores tuvieran situaciones lo más similares posible a lo que son las situaciones de juego, con ese objetivo, con que nosotros los psicólogos le decimos que desarrollar mecanismos de afrontamiento, ¿no? O sea, yo tengo que exponerme a las situaciones para desarrollar mecanismos de afrontamiento. Qué interesante. Es que te juro que, no, Alejandro ya tiró tantas, estoy acá tomando nota, eso te tienen que saberlo porque realmente es espectacular, pero el concepto de ponerle mecanismo de afrontamiento a tener una estrategia, y acá viene una pregunta para vos, Alejandro, justo con este tema estratégico del fútbol, para afrontar algo estresante, me parece genial. Alejandro, te quería preguntar acerca realmente de la parte estratégica detrás del fútbol, ¿no? Del rol del director técnico. ¿Qué tan importante lo ves? No por comparar, ¿no? Es más importante el jugador, es más importante el equipo, es más importante... Yo a veces me pregunto también, bueno, ya he perdido bastante, fui muy fanático de fútbol, ahora he perdido un poco ya los colores porque me he metido con otras cosas, pero
Pero quería preguntarte eso. Contame un poco de la parte estratégica con un equipo, con Pablo en ese equipo y con otros también, otras personas. ¿Qué rol te parece que tiene en un equipo de fútbol y en que pueda tener buenos resultados al final de una temporada? Y es un término que, muy grande, ¿no? Engloba un montón de aspectos, porque la estrategia puede ser la planificación anual, o la estrategia puede implicar lo que se llama en el fútbol un microciclo de una semana con un final de esa semana que implica un partido y es la competencia. Como te decía hoy, creo que lo importante a nivel de planificación y de estrategia, que se llama planificación estratégica hoy, es la transdisciplinariedad. Cada uno del cuerpo técnico en su rol aportando, creciendo. Hoy decía Pablo que yo los pincho un poco para crecer, y yo creo que es muy lindo tener lo que yo le llamo el hombro con hombro, ¿no? Yo me esfuerzo, vos te esforzás, crecemos juntos. Si perdemos, y bueno, aprendemos, y si ganamos, festejamos, y también aprendemos. Qué Pero bueno. sí, ese concepto de sinergia, de todos hacer su máximo esfuerzo, de planificar en función del rival y de turno, establecer un FODA, cuáles son las fortalezas y debilidades de nuestro equipo, cuáles son las fortalezas y debilidades del rival, cotejarlas, y en función de eso, la planificación estratégica de la semana. Pero también sabiendo que el fútbol no es técnica, no es táctica, no es preparación física y no es parte emocional o psicológica. Es un cúmulo de esas cuatro que de hecho, al estar trabajando con seres humanos, es sumamente complejo. Entonces es importante que cada uno desde su rol pueda aportar ese granito de arena para sacar la mejor planificación estratégica. Quizás yo puedo tener un pensamiento, llamémosle, o una estrategia táctica espectacular para ganar el fin de semana, y quizás no estoy con la taza vacía y no escucho a Pablo, que es el psicólogo deportivo del club, que es el que me puede dar el contexto, que me puede dar un montón de herramientas para ese partido que quizás era en la altura de Bolivia, en La Paz, y yo no me di cuenta. Yo analicé los rivales y que el equipo en el que estamos viene de perder 4 partidos seguidos, y no tomé ese contexto, y él tiene muchas herramientas para que se dé ese flow, para que cada uno pueda tener su mejor versión y el equipo pueda tener su mejor versión. Entonces, hoy día no me imagino un equipo sin un psicólogo deportivo que nos brinde y que nos ayude y que nos aporte todas esas herramientas. Y lo mismo del lado físico, el preparador físico. No, vamos a salir a presionar los 90 minutos porque no los vamos a dejar salir, los vamos a ahogar. Y capaz que Alberto Hornos, que es el profesor de lujo que tenemos en el equipo, me dice: Alejandro, es imposible presionar 90 minutos. Es imposible, y más en la altura, por ejemplo. Y entonces, todos tienen para volcar, y por eso es tan importante lo que le llamamos las salas de trabajo previas de planificación, porque si no, queda todo librado al azar o a la telepatía. Y la telepatía es muy linda cuando uno se conoce con alguien, pero la planificación requiere un pienso mucho mayor que eso, una preparación previa y horas, hay que invertir horas, y a veces, producto de, como hablábamos hoy, de las generaciones que van evolucionando, cada vez le dedican menos tiempo al deporte, y por tanto menos a la planificación, y por tanto menos al descanso, menos a la alimentación correcta, y menos al entrenamiento, porque tienen tantas otras alternativas de diversión, y a veces no todo es divertido. Pero sí creo que, y eso también es a nivel empresarial, no solo del fútbol, qué importante que es elegir los socios, ¿no? O sea, totalmente. Qué importante es poder elegir un cuerpo técnico en el que uno, mucho más allá de la capacidad y conocimiento, por su preparación formal y por todas las experiencias que ha tenido en su vida, que por eso es que son convocados a prima facie, cada uno en su trabajo, ¿no? Por la preparación, su currículum, llamémosle, la parte humana y los valores. Por eso hoy cuando hablábamos bien temprano de qué importante es el trabajo en valores, pero quizás no para mañana. Lo que hablábamos hoy de Nicolás Rossi, el arquero que no había atajado en todo el año y nos terminó dando la alegría más grande del año en los penales, y que si él no hubiera entrenado, no se hubiera sentido parte, no hubiera tenido ese sentimiento de pertenencia, no hubiera soñado con algún momento de gloria,
por eso yo también te hablé mucho que creo en los sueños y en las emociones que mueven muchas cosas, no se hubiera podido lograr eso. Entonces, qué importante es el involucramiento de cada parte del cuerpo técnico, cada uno en su rol, pero teniendo también la taza vacía para aprender del otro. Porque hoy Pablo, que estuvo muchos años en juveniles y en primera de Wanderers y luego en primera de Rentistas, no es el mismo Pablo que salió de la facultad o que hizo el posgrado en deporte o la maestría. Es Pablo Ferreira con experiencias disímiles en resolución de conflictos, en un montón de aspectos que lo hacen cada día mejor. Lo mismo nosotros como entrenadores, Alberto como profe, los ayudantes y por tanto los jugadores, pero sin ambición, sana ambición, no ambición sin importar el cómo. La sana ambición es lo que nos hace crecer a todos. Y el don de gente, ¿no? Porque si uno no está a gusto, como decía Bielsa, que tanto Pablo como yo lo admiramos mucho, prefiero sufrir una derrota con mis amigos que festejar una victoria con desconocidos. Y es mucho más esa frase que la palabra desconocidos. Es con gente con la que uno no quiere estar, o no quisiera estar. Perdón que me fui mucho, perdón. No, por favor, tocaste un temita que me fascina, inclusive de ustedes dos personal y yo, y que yo abordo mucho, me gustaría ver a ver qué piensan o si existe o no. Yo siempre trato de, por ejemplo, cuando viene alguien, a veces vienen por poco tiempo, y yo trato de agarrarlo como en la película Matrix realmente, ¿no? O sea, Matrix 1, de agarrar, de enchufarlos y en ese momento transmitirles, y miren la palabra, transmitirles experiencia a mis colegas. O sea, no solo transmitirles destreza, ni tanto motora como de toma de decisiones y mental, sino transmitirles experiencia. ¿Creen que es posible? O sea, yo sé que es un tema complejo, porque uno tiene que vivirla para enfrentarla, asimilarla, procesarla y después, pero ¿creen que hay algún hack? ¿O podemos hackear eso de alguna manera, de tratar de agarrar a un equipo que te toca el día de mañana, que tenés que llegar y transmitirles tu experiencia con otros equipos a ese núcleo de personas? ¿Pablo? ¿Qué pregunta? Alejandro, No, Alejandro te la va a contestar muy bien. Seguramente. probablemente no lo diga desde un punto de vista científico, pero sí creo que la comunicación, Bien. que eso es fundamental, tanto verbal como física, como gestual, es muy importante. Y como hablábamos hoy, cuando tú me decías lo de la estrella de 17 años, nosotros tenemos que tener afrontado eso, Eva, cuando te llega un intentar tener jugador, la capacidad de adaptación como docentes, en tu caso también, porque si tú le querés transferir experiencias a colegas, estás ejerciendo docencia, de que la decodificación del mensaje sea correcta. muy bueno. Porque yo puedo decir lo que quiero, pero capaz que no es interpretado como quiero. Entonces, creo que la capacidad de adaptación, y ahí entra la empatía de ponerme en el lugar del otro y saber qué preparación previa tiene, en qué escalón está de conocimiento, cuál es su contexto emocional, un montón de aspectos que por eso trato de trabajar con Pablo siempre, porque es un excelente compañero de trabajo, alguien que nos nutre mucho y un excelente bastón en donde apoyarte para un montón de aspectos. Yo creo que se pueden transferir experiencias, pero como toda teoría del aprendizaje, se necesitan dos al menos, y hay un elemento volitivo de ambos también, de capacidad de ambos, y a su vez de interés. Yo me acuerdo cuando estudiaba, me dio por, en mis tiempos libres, leer muchos libros de filosofía. Eso también, acá lo hacemos mucho también. Y en muchos de ellos se hablaba capaz que mal mencionado, pero de la teoría de la significación, del aprendizaje por el interés. Yo aprendo de algo que, Pablo, corregime, por favor, pero... No, está bien, aprendizaje por descubrimiento, sí, sí. Yo aprendo de lo que más me gusta. Sí. Entonces, quizás a mí me dan 12 horas de películas de terror, y aparte de que me muero de miedo, no me van a gustar, probablemente no aprenda nada. Y cuando me preguntes qué pasó, no sé, porque la verdad no me interesa. En cambio, miramos o leo
X libros biográficos de, yo qué sé, Ancelotti, Sacchi, Guardiola, Mourinho, lo que fuera, y me puedo acordar quizás de la página del tema que estamos hablando. ¿Por qué? Claro. Por el interés y lo que te decía hoy, los sueños y la pasión que para mí mueven muchísimo, lo individual y sobre todo lo grupal. Muy bueno. Pablo, ¿qué te parece al respecto? Sí, yo creo que hay algo también, Alejandro, que quizás está bueno que lo menciones, que me parece importante, que pasa en un equipo, que supongo que también se puede hacer un paralelismo con el ejercicio de la práctica de la medicina, Marcos, que tiene que ver con cómo conforma un plantel muchas veces un entrenador como Alejandro, teniendo en cuenta la experiencia de los líderes que conforman el equipo y cómo eso se amalgama entre los más jóvenes y los más veteranos, y qué características busca él en un capitán, por ejemplo, que no necesariamente tiene por qué ser el líder, pero qué características busca en un capitán y qué características busca en un jugador de fútbol de experiencia y qué cosas le importa que transmita al equipo. Muy bueno. Ya que tocas ese tema, había otra pregunta que tenía diseñada, que me ha tocado de manera personal, que es el tema, y vos lo dijiste de cierta forma, Alejandro, a ver, era otro contexto y otra cosa, pero me trajo el concepto nuevamente, que es a veces enfrentar eso que no queremos, o por qué me gusta lo que me gusta, o por qué creo que soy bueno en algo y no en otra cosa. ¿Será que realmente soy o porque toda la vida me lo dijeron, etcétera? Entonces, ahora me toca a mí competir ya con 40 años. O sea, realmente, ¿no? Todo el mundo va de bajada en su fase deportiva y yo cada vez estoy más motivado en lo que hago, me apasiona de una manera, me hace sentir mejor, es una cadena espectacular y además el CrossFit te evalúa en tantas disciplinas diferentes, que es mágico. Un día estoy subiendo una cuerda, el otro día estoy haciendo weightlifting, el otro día tengo que correr, andar en bicicleta, cargar una piedra, no, es una cosa increíble. Pero está este gran concepto de que mucha gente dice, yo soy bueno en esto y voy a destacarme en esto, pero no ve la parte de las debilidades y trabaja sus debilidades, o le cuesta mucho y como cuesta mucho, no lo hacen. ¿Cómo afrontan eso ustedes? De identificar la debilidad, no solamente tal vez motora, o puede ser cognitiva, o puede ser mental en alguien, y trabajar activamente las debilidades. ¿Enfrentan eso? Como te decía hoy, eh, para, para enfrentar un rival y la estrategia, nosotros hacemos un FODA, ¿no? Y eso implicaba las fortalezas y debilidades de nuestro equipo y las del rival. Entonces, nosotros cuando tenemos identificadas las debilidades nuestras, que pueden ser colectivas y obviamente también individuales, ahí es donde las intentamos atacar, con mucho cuidado para no herir sensibilidades ni hacerles bajar el ánimo o perder el ánimo, porque es muy difícil trabajar sobre el error. Entonces nosotros tratamos de naturalizar el error primero, Muy bueno. como parte del aprendizaje, Exacto. aún costándonos puntos y partidos, eso como filosofía del cuerpo técnico, más allá que estamos en una competencia extrema como es el fútbol, que si ganás sos un crack y si perdés sos un burro. No hay Creo término medio. que buscamos identificarnos desde ese lado, nosotros, desde tolerar el error y vivirlo juntos, el error individual como algo colectivo. ¿Sí? Y bueno, atacar las debilidades, si son individuales desde el punto de vista individual y son colectivas del lado colectivo, sabiendo que las cuatro patas, táctica, técnica, física y mental, están presentes en las fortalezas y en las debilidades. Entonces, como cada uno tiene una predominancia, más allá que todos opinamos de todo, y más en el fútbol que es como que se permite más sin tener la formación adecuada, cada uno en su ámbito, el preparador físico en el ámbito físico, yo en lo técnico-táctico y Pablo en lo mental, utiliza esa predominancia primero para ilustrarnos a nosotros y segundo para tratar de elaborar las estrategias para trabajar esas debilidades. Sí, eso que cuenta Alejandro es fundamental desde mi punto de vista. Hoy hablaban de la transdisciplina.
La transdisciplinariedad, que en realidad es lo que hoy en día se habla en realidad hace mucho tiempo, pero lamentablemente en nuestros ámbitos académicos todavía se habla de interdisciplinariedad o multidisciplinariedad. Para mí en realidad se debería empezar a hablar de la transdisciplinariedad y sobre todo cuando hay trabajo en equipo. Significa que yo no voy a ser un entrenador, pero yo tengo que tener un conocimiento de la táctica y de la técnica para poder hablar en el mismo lenguaje con Alejandro. Y Alejandro tiene que saber de qué hablo yo cuando hablo de resiliencia, por ejemplo, que nombraban hoy, pero cuando hablo de control de la ansiedad o cuando hablo de relajación progresiva de Jacobson. ¿Para qué sirve, por ejemplo? Y el profe de educación física me va a explicar ejercicios de fuerza y de potencia y por qué hace selecciona esos ejercicios y no otros, o por qué hace un espacio reducido y no otro. Y yo en realidad tengo que saber de eso. Tengo que saber la fundamentación. Antes, lamentablemente, o sea, con el fútbol en la vieja escuela, y creo que tiene que ver también con la educación como vieja escuela, se pensaba de que si yo aprendía sobre lo que estaba, en realidad me quería meter en el área del otro, y eso es nefasto. En realidad yo no me quiero meter en el área del otro. Qué bueno, Yo quiero Pablo. entender lo que el otro me explica. Eso es la transdisciplinariedad. Entonces, ahí Alejandro va a saber de psicología, no va a ser un psicólogo especializado en psicología del deporte, pero va a saber de psicología. Yo voy a saber de táctica. De hecho, Alejandro, por ahí atrás en la biblioteca le tengo que devolver todavía un libro que me prestó, que es Pep Táctico, y yo estoy estudiando táctica que entiendo muy poquito, pero algunas cosas entiendo. Y hace poco me enseñó zonas indefendibles, que me parecía un concepto interesantísimo, ¿no? Del fútbol, de que hay determinadas zonas que son indefendibles a nivel conceptual, y es interesantísimo el análisis Bueno, táctico que se qué hace de bueno. eso. Y cómo lo tengo que aprender y cómo también para mí es un desafío. Entonces la transdisciplinariedad a nosotros nos exige al menos conocer el fundamento de lo que el otro me está diciendo. No vamos a ser especialistas, pero al menos ocuparnos de aprender cosas que no tienen que ver con nuestra área específica, digamos. Para comunicarnos, que creo que es lo que Alejandro ha dicho reiteradamente, ¿no? El emisor, el receptor, el mensaje, y yo creo que la clave es un mensaje eficiente, porque si yo lo sabía, no lo pude comunicar de una forma que el receptor no lo entienda, se quedó todo en la nada, ¿no? Qué Y lo interesante. que decíamos hoy del paisaje mental común, ¿no? O sea, Buenísimo, ese me encantó. que se nombra, si todos hablamos un lenguaje común, unificamos criterios, y eso hace que el entrenando, o sea, esto es el jugador, lo pueda interpretar mejor, porque yo puedo decir algo como entrenador y quizás al lado de Pablo haya un jugador y le diga, ¿qué quiso decir con esto? Y si Exacto. Pablo no tiene ni idea, el jugador se quedó trancado ahí. Si Pablo sabe de qué estamos hablando, pese a no ser un especialista o no tener la predominancia en el tema, pero sí un conocimiento, le va a poder sacar de esa duda y va a hacer que el jugador pueda continuar con el hilo conductor de la charla. Porque muchas veces los jugadores, para no demostrar su ignorancia para llamarle con un poquito más de respeto, su falta de conocimiento del tema que se está tratando, no levantan la mano y dicen No no lo levanta la entiendo. mano, claro. Entonces, quizás van a algún ayudante o algún alterno o algún otro compañero de trabajo a decirle, ¿qué dijo? Y bueno, y ahí vamos a los capitanes también, que hoy hablaba Pablo, ¿no? ¿Qué tipo de capitanes queremos? Primero, ¿tenemos la capacidad en la transdisciplinariedad de delegar funciones? Lo que hablábamos de que el técnico anterior en épocas pretéritas era omnipotente y no aceptaba nada. No aceptaba comentarios del profe, obviamente el psicólogo no existía y no había nutricionista, y el médico solamente curaba lesiones, no trataba la prevención tampoco. Entonces, primero la humildad del entrenador de aceptar la transdisciplinaridad y después de aprender a delegar. Y dentro de esa transdisciplinariedad también existe la delegación de atribuciones a los capitanes, que a veces lo consideramos dentro de nuestras debilidades o dudas el perder poder. Pero eso en realidad, el empoderar a un capitán del rol y de delegarle cosas que a veces eran solamente objeto del entrenador, nos hace crecer muchísimo, Qué bueno, me muchísimo. encanta. Qué buen concepto.
Y bueno, ya, mira, o sea, tenés que tener cuidado con nosotros porque yo te puedo tener 4, 5, 6 horas porque la verdad que encontrar gente con este perfil, no, realmente, con este perfil, esta apertura y este conocimiento, y lo dijo Pablo, que eso me gusta mucho, es llevar la teoría a la práctica, ¿no? Porque mucha gente se queda en el concepto de las ideas y con la parte teórica. Creo que la gran clave en esta vida es llevarlo a la práctica. Quiero ya terminar con algo que nos une de sobremanera a los tres y que es ese color tan hermoso que es nuestra gran celeste, ¿no? Entonces, pero también hacer un poco de historia, porque con una historia personal y chiquita, por ejemplo, con Pablo, no sé si alguna vez te lo contó Alejandro, pero empezamos en el mismo equipo. Teníamos el equipo llamado Esparta, teníamos, era como allá en Tacuarembó, teníamos la camiseta como de River Plate, y te juro, me acuerdo un día que los dos queríamos jugar un partido un domingo, éramos niños, teníamos ganas de jugar, y presionando al entrenador, queremos jugar, y fuimos a jugar. Pero adivina qué, prácticamente no entrenábamos durante la semana. Entonces entramos, hicimos un papel aceptable, no muy bueno. Entonces el lunes vamos a la práctica y sí nos dice, pero muchachos, ustedes no saben ni trasladar la pelota. Entonces vamos a empezar con los fundamentos para que después quieran jugar el domingo, ¿no? ¿A qué voy con eso? Eso era un poco nuestra niñez realmente. Después a mí me tocó con 17 años irme a vivir a Estados Unidos por un intercambio. Me querían meter en el equipo de fútbol. Yo nunca me destaqué mucho en el fútbol, porque quería probar algo nuevo. Y mirá qué interesante. Nos dicen, bueno, muchachos, tienen que aprender los fundamentos, ¿no? A trasladar la pelota para poder querer jugar el domingo. Pero esa fue nuestra niñez y a mí me toca con 17 años, por un intercambio, tener mucha suerte, me fui a California, a Sacramento, California. Me dicen, obviamente, sudamericano, te venís, porque allá es por temporada, ¿no? Deportes de primavera, deportes de invierno. Me dicen, te venís a fútbol. Y yo dije, no, no, a ver, fútbol, quiero probar algo nuevo. Entonces me meto en waterpolo. Yo sabía nadar de una manera aceptable, no, no era malo, pero tampoco era gran cosa. Y caigo a waterpolo con shorts largos. Se reían de mí, me decían, pero acá jugamos con speedos, ¿no? Con los chiquitos, o sea. Pero mira qué interesante, me metí al agua un poco enojado por todo el tema, demostré ganas y demostré, ¿no? Algo de destreza, y se acerca el coach y me hizo 3 preguntas. Me dice, ¿vos realmente te querés hacer bueno en esto? O sea, ¿realmente lo querés? Le dije, sí. Dice, ¿vos realmente te podés comprometer? ¿Te comprometés a hacer el trabajo que yo te voy a poner? Le digo, sí. Y la tercera me dice, ¿estás dispuesto a escuchar? ¿Estás dispuesto a escucharme en ese proceso? Le dije, sí. Y en una cuestión de una temporada, de 3 o 4 meses, claro, imagínate, me meten en un programa a un uruguayo que, bueno, que no tenía mucha estructura, ni disciplina, ni feedback, y terminé siendo lo que se llama el MIP, el Most Improved Player, y todo era porque él me dijo, tenés algo que pocas veces veo, que es, you are coachable. O sea, tú te dejas entrenar, tú estás receptivo al feedback, y yo muchas veces no lo veo, ¿no? Entonces vuelvo a tu taza vacía, a tu concepto de taza vacía. Entonces, con esas 2 historias de lo que nos pasó a veces como niños en Uruguay, que yo creo que en parte sigue sucediendo, ¿cómo ven a Uruguay desde el punto de vista futbolístico hoy en día? ¿Eso está cambiando? ¿Creen que hay un ambiente nuevo de más estructura, de más disciplina, desde chicos? ¿Cuál es el secreto del éxito de que se hagan tantos jugadores de un país de 3 millones? ¿Qué se te ocurre ahí? Es un tema súper largo y profundo, ¿no? Yo creo que Uruguay tiene algo que es muy bueno y muy malo a la vez, que es lo que se llama el baby fútbol. El baby fútbol es una estructura de niños de competencia, ¿no? De niños de 5 a 13 años que juegan todos los fines de semana y entrenan 2 y 3 veces por semana desde los 5 años, con una competitividad extrema para la edad. ¿A qué le llamo competitividad extrema? Presión de los clubes para ganar desde el primer momento, presión de los entrenadores para ganar porque hacen carrera y es una acumulación de méritos dentro del club o dentro de la liga para poder tener mejor posición, lo cual le da
una economía, pero no una parte económica, pero sí estatus. Entonces, ¿qué hace? Que los niños del Uruguay sean competitivos en forma extrema a temprana edad. Pero producto de esa competitividad que se genera en ese microambiente, que puede ser valorada como que están acostumbrados a intentar ganar y eso genera la garra charrúa y que absorben la presión desde chicos, entonces después de grandes no la sienten, eso hace que los procesos de aprendizaje no sean completos. ¿Por qué? Porque no se trabaja tanto técnicamente ambos perfiles, y entonces el que es bueno de derecha le sigue pegando bien de derecha, el que es bueno pateando los tiros libres patea todos los tiros libres y saca todos los outball y patea todos los penales, entonces 1 de 9 son los que realmente en competencia van creciendo. Es un sistema desde ese punto de vista muy cruel, y que la pirámide ya se pone desde los 5 años a afinarse. Entonces, tiene algo muy bueno, que es realmente los jugadores de 13 años que salen del baby-fútbol, por eso en sub-15 los uruguayos, y ahora, por ejemplo, salió Peñarol campeón de la Libertadores sub-20 de América, son muy competitivos. Y lo tienen ya incorporado, más allá de si existe o no la parte hereditaria de la competitividad, cosa que ignoro, pero sí lo aprendido, no lo innato, lo van aprendiendo. Es eso de soportar presión, etc. Pero no vemos lo mal que le hace a los que no soportan eso, o a los que quedan fuera de esa pirámide de éxito, llamémosle. Entonces, existen burnout a tempranísima edad, a los 8, a los 9, a los 10, que no quieren saber más nada con el fútbol. ¿Por qué? Porque quieren ir a divertirse y están metidos en un ámbito que es de alta competencia y de no poder convivir, como hablábamos hoy, de no poder convivir con el error. O no existe la tolerancia a la frustración porque hay que ganar. Entonces, a su vez los campos de juego son muy malos, lo cual no favorece la técnica, lo cual creo que igual para lo que es importante es secundario en todo el aspecto emocional del jugador. Pero Uruguay tiene una tradición cultural futbolística muy grande. Hay un porcentaje muy alto de chicos y ahora de chicas que practican el deporte a temprana edad, que le dedican muchas horas pelota al fútbol. Y eso es la base de todo aprendizaje con la pelota, con el útil. Para dominar el útil, y como te decía hoy, a diferencia de la cirugía, es óculo-pedal, entonces eso requiere muchísima práctica. Entonces, desde ese punto de vista, Uruguay siempre va a tener chicos que le dediquen horas pelota y que tengan, comparado con algunas ciudades que no tienen campos para jugar, y que eso también igual está pasando en algunas microciudades de Uruguay, el tema de la inseguridad, el tema de que producto de la inseguridad los padres llevan a los chicos a actividades dirigidas. Tú en Tacuarembó seguramente ibas a la escuela de 8 a 12, almorzabas y te ibas a jugar toda la tarde después de hacer agarrábamos la bicicleta y no teníamos ni televisión, porque por la repetidora, imagínate, hasta los 12, 13 años no teníamos cable, era increíble. Ahí va a entrar en ese otro aspecto. O sea, tenías la libertad para jugar al fútbol todas las horas que quisieras. Lo voy a decir muy burdamente, pero es casi como un proceso darwiniano, donde sobreviven los que tienen más recursos de afrontamiento mentales, o que tienen más contención familiar muchas veces, o que tienen mayor apoyo del cuerpo técnico y demás porque ven futuro en ellos. Ahí hay un sinnúmero de variables. Yo no podría decir que el fútbol uruguayo se explica, que seamos 3 millones y que tengamos tantos buenos jugadores de fútbol, que se explique por 1 o 2 variables. Son muchísimas las variables que lo explican, muchísimas. Algunas tienen que ver con los relatos culturales, algunas tienen que ver con los relatos sociales, algunos tienen que ver con parámetros psicológicos que, imagínate que Obdulio Varela en el 50 dijo: los de afuera son de palo. Explícame algo que sea más alineado a lo que es el fundamento de la concentración, ¿no? Estemos acá dentro de la cancha, hay 200.000 almas en el Maracaná y los de afuera son de palo, somos nosotros y los de afuera es palo. Entonces digo, quizás difícil de traducir para tu público, Marcos, pero vos le harás la traducción. No, sí, se entiende. Pero a lo que voy es que
a lo que voy es que también hay todo un relato futbolístico y una tradición que también juegan. Y otra de las claves para mí tiene que ver con factores psicológicos que se van transmitiendo también, que no muchas veces se habla. O sea, dentro del fútbol hubieron grandes maestros como el maestro Tavares. Bueno, Alejandro te puede nombrar muchos referentes del fútbol uruguayo, que también el profe de León, que estudió el sistema futbolístico hasta de Holanda, que era digamos, la élite del fútbol, y se desconoce muchísimo sobre la historia de los entrenadores que hicieron grande al fútbol uruguayo, digamos, que transmitieron ideas que fueron para su época realmente revolucionarias. Quizás lo puedes contar un poco, Alejandro, eso. La evolución cultural del fútbol ha hecho que no solo se transmita de generación en generación el cómo se jugaba y la idiosincrasia de nuestro juego, sino también las victorias, como te decía Pablo hoy del Maracaná de 1950, que por un lado es muy bueno, porque todos pensamos que le agarra charrúa y que el Uruguay está hecho para ganar, o el uruguayo está hecho para ganar, pero también eso genera obligaciones, ¿no? O sea, el hecho de siempre tener que intentar ganar y no salir segundo, y gana uno solo, ¿no? Entonces, todo eso implica también que el fútbol ha evolucionado, y tanto que, producto de toda esa evolución, cuando Uruguay salió cuarto en Sudáfrica, lo fue a recibir todo el país, lo cual fue totalmente contracultural con lo que es la historia de nuestro país. Y eso fue generado porque todo el proceso del maestro Tavares ayudó muchísimo a la identificación del pueblo con la selección, cosa que se había perdido. Se trabajó muchísimo en valores dentro de ese grupo de jugadores y que fueron transferidos o se intentaron transferir a la sociedad, y creo que todos los niños, por ejemplo mis hijos, que crecieron durante todo ese proceso, lo vivieron con muchísima alegría. Entonces, hay muchos entrenadores en Uruguay muy exitosos, muchos jugadores muy exitosos, muchos deportistas muy exitosos. Solamente se le da valor a que son uruguayos y que por la garra charrúa han ganado. Y la garra charrúa no es más que resiliencia, tolerancia a la frustración, convivir con el error, siempre querer ir a más y soñar mucho, y otros ítems más. Pero el resto es talento. Y el talento, sin entrenamiento, sin focus, sin flow, sin 1000 horas pelota, sin dedicación, no existe. Solamente la dedicación sin talento es muy difícil, el talento sin dedicación. Y voy al comercial o a la publicidad que tú dijiste de Jordan, de pensaron que fue fácil. Para poder llegar a todo eso, hay que haber invertido miles de horas. Uno tuvo que cometer muchos errores, tuvo que perder muchos partidos, y así sucesivamente. Y aparte, como el límite de la ambición de cada persona es muy alto, es como las necesidades de Maslow, ¿no? Uno va creciendo en función de las necesidades que va teniendo y va subiendo esa escalerita de necesidades, y eso también va en la ambición. Uno gana una vez y quiere ganar de nuevo. Y ganar después de ganar también es muy difícil. Y cómo estamos emocionalmente después de ganar, si estamos disfrutando de ese estatus de ganar, somos los mismos, tenemos la misma gana de entrenar, realmente descansamos como hay que descansar, comemos lo que hay que comer, o festejamos que ganamos y nos olvidamos de lo que viene. Entonces, toda esa cultura del entrenamiento que tú estás teniendo ahora con el CrossFit, por ejemplo, quizás no la tuviste a los 20 años porque estabas en otra cosa. Total, y acabas de tocar, lo último que acabas de decir se ha convertido, inclusive ahora con 40 años, de lo más importante. O sea, hace poco estoy teniendo un par de coaches muy potentes que prácticamente me dieron vuelta a todo lo que creí toda la vida. O sea, es primero entrenar, pero después alimentarme bien y descansar. O sea, y están a la par, no es que sea uno mucho. O sea, si yo ahora entreno y no descanso, realmente me están arriba mío castigándome, porque, o sea, ¿no? Es impresionante cómo no teníamos ese mindset. Es que esa trilogía logra lo que se llama la supercompensación, que es terminar el día
en un escalón un poquito más arriba en el que estaba. Entonces, si tú solamente entrenás y no te alimentás y no descansás, no solo no lográs la supercompensación, sino que vas a estar en hipocompensación, o sea, vas a estar más abajo de donde estabas antes de entrenar. Exacto, 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 ¿no? Y todo el tema también de la alimentación. Ojalá, mira, realmente Alejandro, no te quiero robar más tiempo, ahora sí voy a poner la pausa porque podemos estar ahora, claramente tenemos un perfil que compartimos mucho y nos gustan mucho conceptos similares. Yo quiero igual recapitular, agradecerte por tu tiempo, destacar y me voy con un muy buen concepto que es lo transdisciplinario. Ya no es, como le dijeron tanto Pablo como tú, no es interdisciplinario, es transdisciplinario, es no tener miedo de meterme un poquito en el área del otro, pero sobre todo para entenderlo y comunicarme bien, no para robarle nada ni hacer el trabajo que él hace. El trabajo que él hace es mucho más complejo de que, ¿no?, que yo me pueda comunicar. Sigo de vuelta cómo hablaste de ese concepto de pensamiento crítico como una destreza fundamental y que en el World Economic Forum, cuando hablan del 2025, dicen que pensamiento crítico, trabajo en equipo y resolución de problemas complejos son las verdaderas destrezas que deberíamos hoy enseñarle a nuestros hijos. Yo me pregunto, ¿qué escuela está enseñando eso hoy? ¿No? Porque hay que dar ese mensaje. Me encantó la parte que tocamos lo emocional y lo cognitivo, eso es fundamental. También el concepto de taza vacía, yo le llamo el growth mindset, pero creo que es importantísimo la capacidad de recibir conocimiento, pero recibir conocimiento con un correcto estado mental, ¿no? Con las ganas de realmente aprender, de poner en tela de juicio lo que yo creo y bueno, aprender un poquito ahí. Lo del paisaje mental de un equipo, también otro concepto fundamental que muchos de los colegas lo van a disfrutar mucho. Eh, y bueno, sobre todo me quedo también con el concepto que creo que es de los más difíciles de aprender a delegar, ¿no? Ese aprender a delegarle al capitán determinadas tareas a otra persona, a todo mi equipo tiene su rol y yo delego, porque uno siempre tiende, y ahí creo que compartimos mucho, ¿no? Nos gusta estar atrás de todo, ¿sí o no? ¿No? Atrás de todo, de todos los detalles, de poder hacer todo bien, pero el delegar es una destreza magistral. Y me voy con el super plus de que es algo que lo hemos leído, pero creo que hoy queda de vuelta claro que es el tema del poder comunicar, ¿no? O sea, poder comunicar esa idea, poder comunicar ese concepto. Y bueno, ya aprovechar acá que estamos a 7.000 kilómetros, pero mostrar una de las banderas más lindas del mundo, ponerla acá, la vamos a dejar acá por el campus, y a ver si algún día nos pueden venir a visitar por acá, que realmente sería muy lindo que nos encuentre el destino por acá, por México, y agradecerle su tiempo, ¿no? Me gustaría unas palabras finales para cerrar, Alejandro. Bueno, primeramente el agradecido soy yo, aparte de que es un placer estar con Pablo y contigo hablando. Y creo que tanto el fútbol como la cirugía y como cada una de las disciplinas o carreras universitarias tienen muchísimos troncos comunes porque estamos hablando de personas. Entonces, siempre que estemos hablando de una profesión o de un objetivo colectivo, tenemos que tener en cuenta que los valores son claves. Y por eso me encantó este encuentro, porque los tres estábamos y estamos ávidos de aprender. Que de eso se trata y de contar lo poco que uno sabe para saber si le puede aportar un granito de arena en la vida de otro. Y de eso se trata la vida, de aprender, de comunicar, de vivir y tratar de hacerlo con gente que no tenga miedos de darte lo que sabe y que no tenga celos de darte lo que sabe y que nos haga a todos mejores personas, porque Wow. todos pasamos un ratito por la vida nomás. Exacto. Y pasa rápido. Pablo, también muchas gracias. Pablo también fue el conector de esta entrevista y maneja conceptos geniales. Yo cada vez que puedo le trato de robar unos minutos de su agenda que está apretada por ahí, pero ya es la segunda vez que compartimos algo y me voy con mucha enseñanza. Te agradezco mucho tu tiempo y contarnos unas palabritas para cerrar la entrevista.
Bueno, no, el agradecido soy yo. Para mí es un gusto, es un honor. La verdad que cada día me siento más orgulloso del núcleo que hemos podido formar, digamos, en estos conceptos y bueno, y sobre todo me siento orgulloso de lo que transmite Alejandro, de la manera que lo transmite y vos habrás notado, Marcos, como también el público, de esa facilidad que tiene como para articular distintos conceptos que no es nada fácil, ¿no? El transferir el concepto de transferencia de aprendizaje, ¿no? De traerla de un área a otra, eso no es nada sencillo, es algo que requiere una habilidad metacognitiva enorme y que él lo hace muy fácilmente. Yo aprendo siempre de esa capacidad que tiene él de hacerlo al comunicarnos. Porque también cuando nos estamos comunicando, también estamos poniendo a prueba nuestros pensamientos, porque también estamos poniendo a prueba lo que pensamos, porque también estamos tratando de buscar nuevas formas, y yo creo que en definitiva es lo que genera el avance de la ciencia y lo que genera el avance en cualquier disciplina de la vida. Sea en el fútbol, en la cirugía, en la psicología, lo que genera el avance es, bueno, justamente tener la capacidad de desarrollo del pensamiento crítico, de no creernos con una verdad absoluta, y poner a prueba nuestras creencias, ¿no? Constantemente poner a prueba nuestras creencias. Entonces me parece que eso es algo que compartimos y no dejar de lado, más allá de este pensamiento más bien científico que todos compartimos, no dejar de lado lo que decía Alejandro, ¿no? De cómo hay algo que es muy difícil de cuantificar, que tiene que ver con esa pasión, que tiene que ver con ese sueño, que seguramente no es lo mismo para ti, Marcos, el desarrollo de la oftalmología, que si tuvieras que desarrollar otra especialización que no fuera oftalmología, y para mí, que soy un vocacional de la psicología, desarrollar la psicología de la manera que la desarrollo o cómo la aprendo también. O sea, que traten me parece que el mensaje que queda es tratar de hacer las cosas no por un mandato, sino porque sentimos que tenemos que hacerlo y porque sentimos que eso nos hace felices, como decía Alejandro, porque tenemos una vida y es cortita y tenemos que tratar de diferenciar entre el trabajo que se hace y el que se tiene, ¿no? El que se hace por una remuneración económica o el que se tiene por una gratificación. Entonces me parece que... ¿Por qué no mezclarlos, no? ¿Por qué no mezclarlo? Ese es el gran secreto. Sí, sí, que es muy difícil, que no siempre es fácil eso, pero que sobre todo tiene que ver con algo vocacional y de pasión que es importante. Yo creo que si hay algo que compartimos nosotros en las diferentes áreas, tú en la oftalmología, Marco, Alejandro en relación al fútbol, yo en relación a la psicología del deporte, si hay algo que compartimos es que lo que hacemos le ponemos un plus por el pleno sentido que tiene la palabra vocación, ¿no? Que trasciende la profesión, la vocación. Perfecto. Bueno, un gran abrazo a ambos, ¿eh? Un gran abrazo. Ojalá sea el volumen 1 de muchos. Un placer. Vamos arriba. Vamos arriba. Gracias. Audio